Mi nombre es Carolina Ortiz, soy del curso de Derecho Penal y Cine y Literatura, y a continuación voy a hacer el análisis sobre la película El Lector, vista en clase y puesta en contraste con todo lo aprendido a través de este curso durante el semestre, que ha sido muy gratificante para mí. Entonces, en primer lugar, quisiera hacer una contextualización muy breve sobre la película, tocando los puntos que me hacen a mí tener el siguiente análisis, sobre los cuales me detuve para desarrollar el análisis que voy a proceder a hacer. Entonces, en primer lugar, quisiera señalar pues que esta película se sitúa en la Alemania nazi, luego de esta Alemania que ha sufrido la guerra pues del tema de los nazis, el holocausto y demás. Se desenvuelve en esta época histórica, en los escenarios tocados por esta guerra, y los personajes luego se desenvuelven en estos efectos colaterales que dejó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo interesante para mí es que es el romance que se expone en ella, pues bajo mi perspectiva considero que se trata de un joven que pues dentro de su adolescencia, donde se está conociendo a sí mismo, todos sus proyectos, sus planes, quién es, se encuentra con una mujer llamada Hannah Schmitz que desencadena una serie de emociones y de comportamientos que lo hacen a él salirse de su papel de adolescente, de su rol de adolescente, lo saca y lo lleva a un mundo de nuevas experiencias que van a hacer de este romance algo sumamente complejo y que, bueno, luego la muestran allá en un principio como una mujer enigmática, fría, sin sentimientos, pero a medida que la relación avanza se puede dilucidar que realmente es una persona vulnerable, avergonzada de no saber leer o escribir, era una persona analfabeta, pero que utiliza la pasión para poder tener cultura por medio de lo que ella llamaba hacer el amor. Pues ella lo que conseguía era que le pudiera leer y con esto adentrarla en un mundo de conocimiento, al cual voy a hacer énfasis después. Pero luego me parece importante también señalar que luego de 3 meses de esta aventura ella desaparece completamente y luego vuelve a aparecer luego que él es estudiante de Derecho, ha salido adelante, le ha costado un montón volver a entrar en su mundo de adolescencia, actuar como le correspondía a su edad y relacionarse nuevamente con mujeres. Podemos ver esto, pero además se vuelve a encontrar con ella en un juicio que le hacen a las mujeres, unas mujeres que se encargaron de asesinar a muchísimos judíos en una iglesia que se incendió, y ella estuvo involucrada y está siendo acusada, y justo él entra en este juicio. Y aquí pues se puede ver, y bueno, lo que pasa de ahí en adelante hasta que llega a su muerte, pues bueno, nos deja ver claramente lo que en un inicio desencadenó esta pasión, que luego se junta con el analfabetismo, y como este también juega un rol fundamental para el juicio, porque luego esto es algo clave que la va a condenar y que ella no es capaz, por su vergüenza, la vergüenza que esto le genera, de aceptarlo, y solo él es quien sabe esto, y pues ve como la injusticia está en todo su esplendor porque ella la condenan. Y bueno, así es la película. Y para mí esto es lo fundamental para señalar los temas que yo voy a tocar. En primer lugar, lo que me llama la atención es el conocimiento, ¿no? Cómo se toca aquí este tema tan importante y tan intrínseco del ser humano, que permite, si nos ponemos a pensar, y algo que siento que desarrollamos con el curso, es que es algo intrínseco al hombre, la cultura, el socializar con otras personas, el estudiar todo lo que nos antecede para luego crear un futuro, que también nos permite adentrarnos en un mundo tan profundo como infinito, que se ve reflejado en la película por medio de la lectura, ¿no? Y como su mismo nombre de la película, El Lector, lo señala, pero en este caso es una debilidad, y se ve como el no tenerlo en el hombre genera un sentimiento de desconfianza, de inseguridades, de una persona temerosa al mundo. Pues eso me impactó muchísimo, porque es verdad, y gracias también a esta lectiva pues pude notar cómo incluso para una carrera como el derecho es tan fundamental
los temas de la literatura, cómo de verdad nos deberíamos sentar, más allá de aprendernos 80.000 leyes, códigos, sentencias y demás, y a pensar, el pensamiento que ha sido tocado desde años atrás, incluso antes de cuando se pensaba sobre el derecho. Las mismas bases del derecho surgieron del simple pensar, de la cultura que se vino desenvolviendo oralmente, luego escrita, y cómo esto afecta y complementa, casi que constituye el mismo ser del hombre. Entonces, para mí, esto es el abrebocas de la película, que lo veo completamente relacionado con la electiva. Luego también vemos cómo, analizando el conocimiento y cómo juega este rol tan importante dentro de la película, pienso que también al tener conocimiento y por medio de la lectura, la escritura, la misma academia, nos permite ver la vida con otros ojos, analizarla con mucha más profundidad, disfrutarla en muchísima mayor medida, porque nos permite ver la esencia de las cosas, entrar en un constante cuestionamiento de lo que nos rodea, pero que tal vez nunca nos hayamos detenido a entenderlo o conocerlo realmente, y preguntarnos el porqué de las cosas, no conformarnos con su simple existir, que a veces nos puede pasar y que siento que me estaba pasando hasta el análisis que hemos hecho de todas las películas y todos los elementos literarios, y que sobre todo pues lo pude plasmar con esta película. Ahora también hay otro aspecto importante que veo relacionado, y sobre todo con el personaje de Hannah, que se ve un poco como efecto colateral de lo que sucede por la falta de conocimiento, la falta de cultura, y es si el analfabetismo como síntoma habrá cobrado más fuerza luego del encuentro amoroso con Michael, porque desde la posición de Hannah pues podemos ver un poco como esto se transforma, casi que vuelve esclavo al hombre del otro, y lo podemos ver con Hannah, sobre todo con lo que ella hizo, porque ella alegaba y decía con toda sinceridad que ella no era responsable, que ella no tenía la culpa, porque ella sí, y que ella no podía dejar abrir la iglesia porque las órdenes no se lo permitían, y ya estaba cumpliendo lo que lo que le dijeron, que sí, y si las abría, habría caos, que fue lo que le dijeron. Entonces a mí me llama mucho la atención, porque casi que el analfabetismo la escuda a ella de que simplemente por cumplir las órdenes de otro, y como no sabía o sea, no fue un poco más allá, luego se ve en este juicio y luego se ve condenada, pero al fin de cuentas es como si ella solo le apunta a sostener a un otro completo, reduce su deseo completamente, su noción de la realidad, sus valores, su conocimiento a la demanda del otro. Entonces es como una obsesiva posición de la falta de responsabilidad, se podría decir, porque ella vive bajo el guión de otro, delega el peso a este otro para su toma de decisiones. Y esto no es sin goce, porque finalmente pues ella como que acomoda su deseo a lo otro, y de esta forma comete las actuaciones, como la que hizo y por la que fue enjuiciada. Entonces, retrospectivamente, vemos también cómo Michael a su vez comienza a escribir su historia luego de este juicio, ¿no? Que también se veía un poco reprimido, y que lo logra luego contar a su hija a modo de desahogo y también un poco de reflexión personal. Pero cómo esta mujer logró tener un papel tan protagónico en su vida, pues porque ella le hacía leer, pero esa lectura que él le hizo y esa relación que ellos tuvieron los vinculó a los dos casi que por el resto de su vida, y la base para mí de todo esto fue la cultura, ¿no? Este elemento tan esencial del ser humano, que para mí pues se vio totalmente relacionado. Entonces, la existencia fuera de los relatos le mostraba como una mujer sumisa, obediente, carente de toda posibilidad de establecer vínculos empáticos y de armar lazos. Esto se rompe con la relación que tiene con este joven, pero luego ella vuelve a esa dinámica, y donde parece vivir por otro. Entonces es una obediencia de una vida no vivida para mí, que ella vive, ¿no? Entonces, donde como responde siempre a la demanda constante de otro, pues se pierde un poco su deseo, como que se vuelve algo difuso. Y esto lo puedo relacionar mucho con el régimen totalitario, ¿no? Esto es lo que le funcionaba perfectamente al régimen totalitario para que funcionara. Entonces, necesita creer,
o sea, el régimen totalitario necesita personas que no crean, que no deseen, que no actúen bajo lo que ellos piensan, sino que sigan las órdenes de otro. Otro tema importante que también se ve relacionado con lo previamente dicho es la moral, porque pienso que se ve afectado por el régimen totalitario, que es el contexto histórico bajo el cual estamos, porque podemos ilustrar de cierta manera que el Estado controla la vida social de los individuos, determinando comportamientos morales en los sujetos totalitarios. Y estos a su vez gozando de esa delegación como de las responsabilidades de cualquier culpa en ese otro. Pero realmente ellos eran quienes estaban haciendo esto. Entonces, al apropiarse el Estado de todos los objetivos y fines últimos de la sociedad, logra un doble efecto sobre los sujetos. Por un lado, les quita la responsabilidad personal sobre los actos ejecutados y se les inhibe de pensar, tan solo se reduce a ejecutar. Pero también incide en este comportamiento moral, porque no se puede decir que los guardianes o todos los que tuvieron incidencia en todo lo sucedido no dejan de distinguir nunca lo que se considera bien o mal. Y lo veíamos también desde la película El Señor de las Moscas, ¿no? Como el ser humano, desde un principio, yo pienso que sí tiene la capacidad de distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Su deseo natural nunca va a ser en contra de sí mismo, ni en contra de su misma especie. Pero esto se ve corrompido, se ve corrupto, luego, por la sociedad, que en mi caso es el otro. Entonces, para mí, a mí me permite plantear una pregunta como, ¿esto, el otro, suprime la posibilidad realmente de elegir? ¿O la respuesta tendrá más hacia si revela al sujeto de la responsabilidad? Pues bien, pienso que a manera de conclusión se debe reconocer que la ley anuda el deseo y este está atravesado por los discursos de cada época, porque la ley se vale de lo universal y es necesaria para establecer normas consensuadas que regulen la vida en sociedad y su comportamiento. Pero pienso que el analizar el campo personal y singular de cada uno, como lo puede hacer el psicoanálisis, por ejemplo, es entrar a ver la ley de lo singular, porque claro, siempre puede haber leyes, pero nosotros lo que tenemos aquí, que no es grato, tenemos que ver, que no es gratuito, perdón, tenemos que utilizarlo para saber en qué medida vamos a cumplir estas leyes que están ahí, en qué medida vamos a cumplir las órdenes de ese otro, en qué medida vamos a dejar de ponernos nosotros como seres racionales por otro o por otros, ¿no? Porque muchas veces también ese otro es una sociedad que tiende hacia un mal, y nosotros por seguir ese otro estamos haciendo mal. Entonces yo quisiera dejar a manera de cuestionamiento algo que a mí me tocó mucho y esta lectiva también me lo reforzó, y es cuestionarnos si en la vida de cada uno muchas veces no nos escudamos en otro para justificar o impulsar nuestro actuar. ¿Será que somos esclavos de la ignorancia o del conformismo? Muchas gracias.